Y se encuentra con nosotros en la línea telefónica Francisco Abundis, él es director de Parametría, una de las encuestadoras que estuvo a cargo de este proceso. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Azul. Juan, ¿cómo están? Un gusto. Buenas noches, pues bienvenido. A ver, cuéntanos un poco, Francisco, de cómo estuvo el proceso que nos lleva a este resultado. Pues mira, viniendo de una primera medición donde habíamos hecho conocimiento de nombres, habíamos visto dos punteros muy claros que son los que hoy se presentan más en un empate por el lado de la presidencia, y en la secretaría creo que la diferencia que había o que tenía Citlali con el resto de sus contendientes era más evidente, ¿no? Por los bajos niveles de conocimiento de quien estaba en esa medición comparado con ella. Entonces me parece bastante explicable el resultado para la secretaría. En el caso de la presidencia, creo que hubo información un poco confusa al principio, que sugería que Porfirio Muñoz Ledo, por ser el más conocido, parecía como el puntero. Ciertamente hay una correlación entre el nivel de nombre y preferencia, pero esta correlación no es de uno. Les puedo dar un ejemplo muy claro, ¿no? A ver si... Deportistas que se lanzan a la vida pública o artistas que tienen niveles de conocimiento de 70-80%, pero a la hora que entran en una elección la gente no los vota necesariamente. De hecho, les diría que el caso, por ejemplo, de Cuauhtémoc Blanco es relativamente excepcional. Alguien que a partir de su popularidad deportiva terminó siendo gobernador, pero creo que hubo varias campañas de por medio, en fin, ¿no? No es tan, no es una regla necesariamente que ser el más conocido sea el más votado, pero ciertamente pues es parte de lo que puede explicar el resultado para nosotros, ¿no? Si lo ven en términos de fragmentación de voto, y es la razón por la que estamos en la segunda medición y abrir una tercera, prácticamente pues parte de cualquier principio democrático de por qué en sistemas electorales, tanto parlamentarios como presidencialistas, existe una segunda vuelta. En términos ya de elecciones, tiene que ver con gobernabilidad, tener mayorías en el Congreso, en el Senado, un liderazgo que represente a más del 50% de la población. Esta, más que la lógica de gobernabilidad, responde a una lógica electoral, que es entre menos opciones, se tiene un mandato más claro o una división más clara del voto. Aquí, si ven lo que pasó con la presidencia, que parece que es el proceso más polémico, si dividen el 100% de preferencia entre 5 candidatos, verán que lo que tenemos es, si se repartiera equitativamente, tocaría 20 puntos a cada uno, y entonces luego se ven los sesgos, quien tiene menos de 20 puntos y quien tiene más de 20 puntos. Al final, este es un escenario que no quiere decir que era previsible, pero que sí tenía altas probabilidades, básicamente por el número de candidatos, por la pulverización del voto, y por ello no es casual que el propio INE haya contemplado esta tercera medición que ya viene en el mandato, ya está agendada, si esto llegaba a pasar, porque es un escenario probable. Azul, Juan. Francisco, y sobre estos datos que estás dando, bueno, la siguiente encuesta va a tener nada más 2 participantes estadísticamente que se podría prever, y en caso de que se volviera a dar un empate ahora entre los 2 que quedan en la encuesta, pues ¿qué procedería? ¿Qué haríamos? Mira, ese mecanismo creo que no está previsto, Juan. creo que es la pregunta clave, si todo lo puede resolver con estadística, pues no necesariamente, ¿no? A diferencia de una elección donde un voto te da un ganador o un perdedor, ¿no? Eso dice la democracia madura en cualquier sociedad, con un voto de diferencia tú ganas o pierdes. En el caso en el que estamos, pues en realidad como todo depende de probabilidades y márgenes de error e intervalos de confianza, pues en realidad una diferencia de 1 punto, 2 puntos no necesariamente te daría una victoria. Depende de la cantidad de mediciones que se hagan, que no sé si va a ser el mismo esquema de 3 consultorías, cada una con 1.500 casos, entre simpatizantes de Morena, no sé si se va a hacer el esquema. Entre más grande la muestra, reduces más los intervalos de confianza, entonces mayor la posibilidad de que haya un ganador claro.
Pero te diría que en general, por ejercicios que hemos hecho en el pasado, es difícil que en una medición de esa naturaleza hubiera nuevamente un empate. Puede pasar, o sea, no les puedo decir que es algo imposible o que es solamente les diría que es menos probable de lo que parece, pero sí es un escenario posible, Juan. Sí, o sea, es poco probable que ya solo con 2 contendientes se presentara nuevamente un escenario como este, ¿no? Normalmente se reparten no de manera equitativa, digamos, los que habían votado por otros contrincantes, pues. Exactamente, ese es el punto. Suele decir, estas 3 candidatas que ya no estarían en la boleta, se tendrían que dividir los votos de manera simétrica exactamente entre esos 2 candidatos que quedan para que pudiera dar el mismo resultado. Y eso, en lo que hemos observado en mediciones para candidatos, pasa pocas veces. Sí, digamos, es el principio de las segundas vueltas, ¿no? Ándale, exactamente. Es exactamente una segunda vuelta, donde, pues, dependiendo de qué candidato se vea con más simpatía entre aquellos electores que ya no tienen su primera preferencia, que era cualquiera de las 3 mujeres, pues pueda haber reflejado su preferencia o sus intereses en los 2 candidatos que quedan. Finalmente, Francisco, ¿consideras que esta fue una encuesta a través de una contienda justa, clara y transparente? Pues yo te diría que no sé la contienda, porque eso abarca más de lo que hacemos. Más bien nosotros podemos responder por la medición, ¿no? Así es. O sea, creo que la medición lo hicimos con el mayor rigor posible, con la mejor metodología, con discusiones infinitas, con consensos, Sí, lo único que les puedo asegurar es que sí fue un trabajo muy consensado, muy concienzudo y muy robusto, yo creo, porque entre pues los que tenemos experiencia en la medición y aquellos que tienen más experiencia en la estimación muestral, que fueron Patricia Garduño y Carlos Erwin Rodríguez, que fueron, digamos, 2 investigadores del IMAS-UNAM, que fueron imprescindibles para esta medición. Creo que logramos una buena combinación para llegar a este resultado, y la cantidad de controles que hubo para llegar a esto, que me parece que también es una garantía de la calidad de lo que se hizo. Creo que, entiendo que el resultado puede ser polémico, pero por ponerles un ejemplo de lo riguroso, de lo cuidadoso de esto, nosotros entregamos nuestras bases de datos. Quienes estaban encargados de consolidarlas, integrarlas, fueron los 2 investigadores del IMAS de UNAM. Por ese periodo de tiempo, entre que ellos tuvieron las bases y ya analizamos los resultados, en realidad nadie podía saber qué pasaba más que ellos. Muy bien. ¿No? Okay. Muy bien. Eran los únicos que podían saber qué pasaba, porque mi base pues no decía lo mismo que la de BGC o la de Covarrubias, y era imposible saber integradas qué nos iba a dar. Muy bien, Francisco Abundis, director de Parametría, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaremos pendientes entonces de qué es lo que sigue, que es esta tercera encuesta que ya anunciaron. ¿Participarás nada más para despedirnos? No sabemos. Pues dependerá de si nos convoque el INE. Yo creo que nosotros no tenemos ningún impedimento. De hecho, pues estamos más bien bastante acostumbrados a hacer estos ejercicios y lo haríamos con mucho gusto.